Well, buenos días y espero que es un buen día de miércoles con todos de ustedes y somos listos para comenzar otra vez nuestro estudio del libro de Santiago, el libro escrito durante un tiempo de sufriendo de la gente de Dios y para las últimas semanas en este libro ha sido una gran bendición para mí y yo espero que también para ustedes. Somos estudiando versículo por versículo y aprendiendo que Israel en este tiempo fue sufriendo, la gente de Israel fue sufriendo pero un tiempo de dispersión. Ellos fue forzado de su trabajo y de sus familias durante este tiempo y muchas de las familias fue escondiendo muy solo en sus casas. Cuando yo fui leyendo yo fui pensando de nuestro propio dispersión en 2020. Este tiempo de el coronavirus ha sido puesto fuera de nuestros trabajos, nuestras escuelas y también en nuestras iglesias. Y muchos muy tristes son llenos de temor en sus casas. No sé qué es pasando día tras día y solamente quiere conocer cuándo es el fin de todo de esta. Well, el hombre Santiago dijo para las creyentes que bajo las circunstancias durante este tiempos de pruebas es necesario primeramente fuimos aprendió para tener sumo gozo en todo de esto. Sí, es difícil, pero es nuestra actitud y característica durante las pruebas de la vida. Yo entiendo es una cosa difícil, pero yo tengo promesa basado sobre la palabra de Dios. Si somos en gozo durante tiempos como este, realizando que Dios es en control de todo y nuestras vidas y todas las cosas en el mundo, es posible para conocer que es un tiempo de sumo gozo. Pero también hay cosas para nosotros aprender durante este tiempo. La Biblia dijo en el texto, en Santiago 1, que necesitamos saber algunas cosas importantes. Necesitamos saber que es una prueba de nuestra fe. Es un tiempo, el tiempo de Dios para trabajar en nuestras vidas personalmente, para madurar nosotros, para crecer nosotros en nuestra fe en Cristo. Y en el último semana fuimos aprendiendo que si falta sabiduría, es necesario para nosotros pedir de Dios. Si falta sabiduría, oh Dios, ¿qué es pasando? ¿Qué necesitamos hacer? La Biblia dice, por inspiración, pida a Dios. Y Él puede darnos la sabiduría que necesitamos. Él puede dar esta sabiduría muy abundante. Y Él no puede reproche a nosotros también. Pero Él puede dar, todos de nosotros son pidiendo en fe. Pero no es bueno para pedir con dudas,
orar con doble ánimo, pero necesitamos pedir en fe. Los estudios somos entrando hoy son hallados en el libro de Santiago, otra vez, capítulo 1 y versículo 10, donde encontramos las palabras así. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico todos sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, o tiene de pie en la tentación, o tiene victoria en la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Estos nuestros versículos por hoy. Primeramente aprendió que los ricos son igual a los pobres. Decimos, ¿cómo es esto posible? Pero en tiempos de sufriendo, como ella estuvo en el primer siglo, todas las personas tuvo pruebas, las tentaciones, y fue sufriendo igualmente. Los ricos no fue mejor que los pobres. Y es igual hoy en día en esta pandemia que tenemos. Los ricos no son mejor que los pobres. Ellos que viven en las casas, las mansiones, fue igual, fue disponible para ellos tener el virus, o enfermedad, o muerte. Igual como ellos quien fue viviendo en las casas muy pobres. Todas las clases de la gente perdido sus trabajos, sus lugares de trabajo fue cerrado. Todas las clases de la gente tuvo experiencia de temor. ¿Qué es pasando? Y tuvo necesidades en sus casas, falta de necesidades de vida. Los ricos fue igual a los pobres. Y también los versículos dicen que Dios no es un respector de personas. Los ricos, quien fue en esta pandemia, quien fue dependiendo sobre el mercado, sus dineros en 401k o sus otros dineros depositó en varias cuentas, visto que el mercado caído y todos fue sufriendo. La Biblia dijo, el rico en que él es hecho bajo. Las pruebas de vida, amados, tiene una manera para hacer todos de nosotros igual. Dios no tiene respeto de personas. Y muchos fue hecho bajo por sus pruebas. Pero hay buenas noticias. Es siempre mejor para nosotros ser rico en fe, más que rico en dinero, porque necesitamos un buen estandarte delante de Dios por la gracia de Dios. La Biblia dice en los Romanos 8, y si hijos de Dios, también herederos de Dios
y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es bueno para tener un buen de pie delante de Dios por gracia. En 1 de Pedro 1 y versículo 4, la Biblia dice, pero una herencia incorruptible. Mira, la herencia de muchos ha sufrido durante este tiempo. Muchos perdido sus negocios, muchos perdido todas las cosas en la cuenta de sus retiros y otros. Pero gracias a Dios, una persona que tiene Cristo, que tiene salvación, que tiene vida eterna, tiene una herencia incorruptible, incontaminada y inmarcesible, reservado, no en los bancos, no en el gobierno, pero en los cielos, reservado en los cielos para nosotros. Y esta es la manera que entendemos que Dios no tiene respeto de las personas. Los ricos son igual con los pobres. Durante este tiempo ha visto que las iglesias, las mega iglesias, con las grandes congregaciones, fue necesario para ellos cerrar sus puertas también. Igual con las congregaciones, las iglesias en los campos o en los pueblos que tuvo una congregación muy pequeña. Todos cerrados, todos fue hecho igual durante esta prueba. Pero, gracias a Dios, nuestras pruebas es posible para alumbrar por medio de sufrimiento cuando tenemos una dependencia sobre Dios más grande. Y gracias a Dios, queremos siempre tener esta dependencia sobre Dios. Ya queremos mirar en versículo 9, porque la Biblia dice en este versículo algo muy interesante para nosotros sobre bienaventurado, las bendiciones que tenemos. Y yo creo todos de nosotros son interesantes en las bendiciones de Dios. Yo estoy interesante en esta. Yo creo todos tienen este interés también. Pero, ¿cómo puede todo terminar? En esta pandemia, en nuestros sufrimientos, en las enfermedades, este coronavirus, la palabra corona en inglés es traducido corona, crown. ¿Y cómo es posible en Santiago 1, versículo 9, la Biblia dice algo sobre recibiendo una corona, ¿Cómo somos sufriendo? Somos examinados y es una prueba. Y cuando somos endurando es posible para nosotros aprender que realmente es una oportunidad para nosotros tener una bendición. La Biblia dice, cuando Él es probado, Él puede recibir una corona. Para ellos, el Señor tiene promesa para amor. Mira, las multitudes de la gente hoy en día ha sido muy temeroso, muy miedo durante esta pandemia. Ha sido mi hábito para llamar esto un pandemonio, cual
significa algo muy silvestre, muchas desorden, muchas crisis, una seña de clamor y todas las cosas. Pero yo creo que este pandemonio realmente es la resulta de en parte la media de la televisor, con el foco de muchos sobre data que no ha sido siempre correcto y muy desorganizado y muchas veces no es la verdad. Y la resulta es, hay muchas en confusión y temor. Somos preguntando, ¿yo puedo tener esta infección, la corona virus? ¿Yo puedo recibir este y es posible yo puedo morir? Y porque de esto muchos son escondiendo en temor en sus casas, esperando para conocer si ellos pueden recibir la corona de muerte, la coronavirus. Mira, yo no quiero minimar la muerte de una persona. Yo he oído de mis amigos, otras personas conocidas, quien murió durante este tiempo. Yo no quiero decir nada sobre esto. Uno es tan mucho. Pero en realidad 150 mil personas son muriendo cada día de una cosa u otra. Más son muriendo cada día de otras enfermedades, otro tipo de influenza y otros accidentes y cosas como esta. Entonces, ¿qué es nuestra lección en todo de esto? Yo creo, porque de nuestro texto, que necesitamos endurar esta prueba con gozo, con crecimiento espiritual y con sabiduría, creciendo en sabiduría, porque somos pidiendo de Dios, y también crecer en nuestra fe. Y la Biblia tiene esta promesa. Tenemos no la corona de muerte, pero la corona de vida. ¡Qué gran promesa! Amigo, amados, Dios tiene amor para usted. Y mira, sí, es la verdad, algunos pueden morir porque de este virus y también porque de otras enfermedades. Cada día hay personas que son muriendo porque de problemas de corazón o otros problemas en su cuerpo, otros accidentes. Pero si hay muerte por cualquier razón, si tú has endurado, si tú has continuado nuestras pruebas y tentaciones con gozo y contento, es posible para nosotros pasar y recibir la corona de vida. Al rato en Santiago, capítulo 5, versículo 11, la Biblia dice, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Mira, Dios tiene misericordia para nosotros y compasión. Y cuando somos ha terminado nuestro tiempo de pruebas y tentaciones, con gozo es posible para nosotros recibir
la corona de vida. La corona fue en el nuevo tiempo del Nuevo Testamento, fue una corona de flores que fue puesto en la cabeza de cada persona quien fue victorioso. Mira, somos corriendo en este tiempo. Somos corriendo la carrera. ¿Y cómo es pasando para usted? Somos en el medio de esta pandemia. ¿Cómo es pasando con usted? Lleno de temor en su casa, preocupado sobre todas las cosas tú eres escuchando, o tú eres mejor porque de las pruebas de la vida. Tú eres mejor porque del sufrimiento, o sintiendo malo, lleno de temor para muerte, enfrente de un futuro sin conociendo algo. Amados, amigos, Dios te ama a usted. Él quiere usted recibir la corona de vida, no la corona de muerte, pero necesita confiar en Él. Él conoce el principio del fin y Él puede salvar a usted, pero tú necesitas llamar sobre Él ahora. Puesto su caso, su vida, su eternidad en sus manos. Si tú quieres hacer esto, es posible para usted terminar esta carrera de su vida victorioso y recibir la corona de vida. Este es Pastor Ron Maggard, enseñando en parte de la iglesia Bautista Comunidad de Stuart, Florida, y diciendo, pasa feliz día, y si necesita oraciones o otras cosas, por favor, contactar a nosotros para su necesidad. Y queremos usted recibir la corona de vida.